Muy buenas, soy Miguel Rubio, me las doy de poeta y escritor, soy español y soy director también de la editorial MRV, en la cual Fernando Morote ha sacado su último libro, que es La cocina del infierno. Fue una sorpresa tremenda cuando la leí. Hacía mucho que no leía en prosa algo tan sencillo y al mismo tiempo tan interesante, tanto por la forma en que está escrito como por el contenido. Luego conocí a Fernando y me he llevado hasta la gran sorpresa de estar comprando en librería y que, como me conocen, me digan: sí, hemos publicado a Morote nosotros. Esto es una cosa que es una gran alegría, se lo conté enseguida a Fernando y lo tengo que decir. En cuanto a Fernando Morote, tengo que decir que yo considero que lo principal en todo en la vida es ser persona y luego pues la profesión que tengas. Primero persona, luego médico, primero persona, luego fontanero, primera persona y luego escritor o poeta. En el caso de Fernando esto se da totalmente, tanto al leerlo como en lo que hemos podido hablar por Skype y toda la relación que hemos tenido, demuestra que Fernando es una gran persona, además de un gran escritor. De este libro es difícil el decirlo todo porque ha tenido reseñas tan bonitas y tan importantes y tan bien estudiadas que está dicho todo. Pero voy a decir mi opinión, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando lees la obra realmente estás leyendo como si fuera un continuo hablar. Es decir, fluye de una manera totalmente sin el menor obstáculo, cada cosa en su sitio. La acción se desarrolla de una forma amena y, como he dicho antes, fluye con lo que procede una facilidad enorme en la lectura. Tengo que decir que si algo predomina en Fernando es el sentido del humor. La ironía siempre está planeando hasta en los momentos más escabrosos de la novela. Si tenemos que nombrar, por ejemplo, diría: estoy de acuerdo con Oscar Wilde, y serviría perfectamente para Fernando. Es que el sentido del humor es la máxima expresión de la inteligencia y Fernando, tengo que decir, que va sobrado de ella. También utiliza la ironía para suavizar la lectura. Sin embargo, tengo que decir que es terriblemente profunda la prosa de Fernando. Decía poesía, pues es que hay trozos que parecen realmente poemados. Hay una belleza intrínseca en el libro, en los tres apartados en que está escrito. Pasas de uno a otro sin ningún tipo de contrapunto, de bache. Es una continuación perfecta. Por otro lado, es mucho más social, lo que aparenta también por lo mismo. Está contando sobre una sociedad de capa caída, decadente, donde realmente, aunque se cuente como lo cuenta Fernando de una forma biográfica, se da mucho y se nota mucho la búsqueda de la libertad, el intentar salir de esa sociedad decadente que he comentado. Quizá no teniendo muy claro dónde ir, cómo hacerlo, pero el deseo está totalmente
metido dentro de las mentes y los corazones de los personajes. Tengo que decir que de donde parte, que es solamente el primer apartado, como vamos, el apartado que sería el del comando Meón, estas mismas personas son mucho más responsables en sus vivencias de lo que pueda aparentar. El libro tiene muchas lecturas, tal es su riqueza, no por otra cosa. Por otro lado, hay también fragmentos y grandes donde se puede hablar de un cierto, no es la palabra, pero para entendernos podríamos hablar de surrealismo, de segundas intenciones. Es muy difícil el trabajar así, el escribir así, y Fernando está dotado especialmente. En todas sus obras, por supuesto, hay que decir que hay que tener en cuenta que Fernando es un cinéfilo, realmente más que un cinéfilo, es un experto en cine, y además en cine del bueno, no del cine entre comillas, sino de las grandes películas que tienen mucho que contar y están bien contadas. Eso se nota en la creación de Fernando Morote en todo momento, desde el principio hasta el final. Un ejemplo de cómo podría ser el explicar esta búsqueda de libertad de una forma sutil, como sin grandes alardes, sin grandes dramatizaciones, pues sería, por ejemplo, la herida de una Gillette, que es muy fino, el corte apenas te enteras, pero cuando te quieres dar cuenta tienes un buen corte y estás sangrando mucho. No es la típica puñalada brusca, trapera. La sutilidad y la ironía marcan totalmente a Fernando. Quiero leer de las muchas reseñas que tiene el libro, quiero leer un trozo que he escogido de la reseña que le escribió Paolo Astorga y de la que me hago completamente, me identifico. Dice: estos relatos sin duda confirman la madurez de Fernando Morote para mostrarnos sin aspavientos la realidad que nos castra, que nos deja cicatrices y una gran posibilidad para reconstruirnos y seguir intuyendo nuevas identidades, nuevas ansias por ser más que un sobreviviente. Creo que refleja perfectamente lo que es la trama del libro en sí mismo. Los personajes no son prácticamente ni siquiera conscientes de los cambios que van llevando y de cómo van cambiando ellos mismos. Es Fernando el que une desde el principio al final todo este camino recorrido por estos amigos. Por otro lado, es realista, también mucho más de lo que parece y siempre por lo mismo, por la forma fluida e irónica de escribir del autor. Estamos hablando de un Perú en plena crisis, estamos hablando del terrorismo, estamos hablando de una vida bastante, por no decir muy difícil. Y vuelvo a lo mismo, la lucha de los personajes por salir de ahí. Fernando escribe siempre sin ningún tipo de prejuicios y eso es terriblemente importante. Elimina la autocensura, por ejemplo, tan proclive a tantos escritores. Y Fernando no lo hace así. Fernando escribe como siente.
tengo que decir que, por último, siempre se ha dicho que la memoria nunca se debe olvidar. La memoria, la falta de memoria, mejor dicho, casi te lleva a la repetición de los mismos fallos. Este es un libro, La cocina del infierno, que sirve como memoria de una situación, de una generación y de una forma de socializarse en Perú, que es como decir muchas veces Sudamérica, y la denuncia de esa situación a través de la libertad y a través del compromiso, que tan inherentes son a la persona y la figura del que quiero considerar y considero mi amigo Fernando Morot. Fernando, muchas gracias por haber escrito este libro y todas mis felicitaciones y mi admiración. Hasta luego a todas.